El hombre que estuvo conmigo durante 10 años, finalmente le entregó su corazón a mi media hermana que ya no está en este mundo. Para hacerme daño, trajo descaradamente a nuestra boda a una muchacha cuyo rostro no era diferente al de mi hermana. Le ordenó que hablara, diciéndole que si quería ser la nuera de la familia Poe, debía aprender a guardar silencio, y si no podía soportarlo, debía cancelar la boda. Lo miré directamente a los ojos y sin dudarlo anuncié el fin del compromiso. Pero cuando caminé por el pasillo con otra persona, fue él el que perdió el control. Sus ojos estaban rojos, su voz estaba cargada de ira. ¿Por qué? ¿Cómo podrías casarte con alguien que no soy yo? Yo simplemente levanté mis labios y respondí suave pero firmemente: quiero lastimarlo. Él nunca ha tenido ese estatus. Cuando Potui apareció en la boda, sosteniendo la mano de una chica cuyo rostro no se diferenciaba en nada al de una persona real, sentí como si alguien hubiera abofeteado mi autoestima. En ese momento comprendí que todas sus disculpas y ofertas de renovar el compromiso anterior eran solo un preludio de la humillación que estaba a punto de sufrir. Pero en ese momento no pude expresarlo. El proyecto estratégico del mercado está entrando en un momento decisivo. No solo estuvieron presentes familiares de ambos lados, sino también importantes socios comerciales e inversores que habían depositado sus esperanzas en mí. Tuve que respirar profundamente, controlar mis emociones y mantener mi expresión inalterada bajo el escrutinio del otro lado. Antes de que pudiera hacer algo demasiado extremo, lentamente reprimí todo, sonreí levemente, luego me volví hacia el asistente y le di instrucciones suavemente. Ya que ella está aquí, considérala una invitada. Por favor, arréglenle un lugar para dormir. Al mismo tiempo, le dirigí al diputado una mirada severa y silenciosa, como advertencia para que no invadiera más el lugar. Él simplemente frunció los labios y rió con desprecio. Luego, sin ocultar nada, tomó la mano de la niña y le habló con claridad, como si quisiera que todos le oyeran. Sang-Nin, la traje aquí hoy solo para decirte que la Mullen es el que elegí. Si aún quieres ser la nuera de la familia Poe, aprende a ser paciente, de lo contrario no hay necesidad de discutir más esta boda. Con solo una mirada, vi claramente la intención amenazante en las profundidades de sus ojos. El grupo comercial que reconstruí a partir de las ruinas que dejó mi padre no era más que un edificio sin cimientos. A pesar de intentar revivir a lo largo de los años, todavía sigue caminando sobre la cuerda floja. Este proyecto es un juego de vida o muerte para la empresa. El matrimonio con el viceministro, por tanto, no era solo una relación personal sino también una importante palanca para los negocios. Él creía que no me atrevería a romper el acuerdo en ese momento. Lo miré con el corazón helado. Resulta que aquello llamado entendimiento mutuo a veces solo deja asco en el corazón. Junté mis manos, tocando inconscientemente el anillo en mi dedo medio, un regalo de él cuando me propuso matrimonio. Finalmente pregunté con calma: diputado, ¿está seguro de que esto es lo que quiere? Él no vaciló y simplemente respondió con calma: esto se lo debemos a usted. Seguridad comercial. Me detuve. ¿Qué acabas de decir? Mi voz tembló y las emociones brotaron sin control. La familia del diputado ha sido durante mucho tiempo un atolladero de conflictos internos. Sus padres fueron perjudicados por su tío cuando él era joven. Mi madre, por su antigua amistad con su madre, lo trajo a casa para criarlo y protegerlo durante la tormenta. Él presenció con sus propios ojos cómo mi madre biológica y mi padre volvían loca a mi madre, la encerraban en un hospital psiquiátrico y luego fallecían con dolor. Fue él quien me vio viviendo sola en la casa que solía ser de mi madre, soportando todo tipo de desprecios para sobrevivir. Cuando su madre murió, se vio obligado a regresar a la casa de su tío y vivir bajo la opresión de su segundo tío. Luego me agarró la mano con fuerza y maldijo: seguridad, no tengas miedo. A aquellos que nos han hecho sufrir, definitivamente los haré pagar. Pero ahora se atreve a decir que todo esto es una deuda que tenemos con la verdad. Una ola de ira explotó en mi corazón, casi haciéndome ahogar. Me quité el velo de la cabeza y hablé con voz gélida: diputado, si usted se ha vuelto loco entonces caiga en ese trance solo. No me arrastres contigo. Ese año, mi padre utilizó el dinero de su familia para apoyar a esa mujer y a su hijo en el exterior. Desde su nacimiento,
Tam Chan Chan ha vivido en la propiedad de mi familia. Cada centavo que gasta proviene de la propiedad de mi familia. Todo lo que poseía, cada trozo de harina, fue robado a su familia. Están empapados de mi sangre y mis lágrimas y las de mi madre. ¿Qué le debo? Tuon Nin, la voz del diputado bajó y ya no contenía la gentileza habitual. Chan Chan ha fallecido. ¿Será posible que ya no tenga arrepentimientos en su corazón? ¿Aún tienes corazón? Mantuve la calma y hablé con calma. Nunca deseé su muerte. Si ella no hubiera insistido en matarlo, ¿Chan Chan habría terminado buscando la muerte? Los ojos del diputado estaban rojos y su voz poco a poco se fue convirtiendo en un reproche. Mi Tambali. Resulta que en su corazón, desde el principio hasta el final, la muerte de Senzen fue toda culpa mía. Senzen ama a su esposa, eso nunca ha sido un secreto. Aunque él nunca correspondió a sus sentimientos, ella siguió sacrificándose. Ese año, el tío segundo del diputado, acorralado por él, lo embistió con su coche con la intención de matarlo. En el momento de la vida o la muerte, la pierna misma se precipitó frente a él, empujándolo lejos de la muerte. Ella fue gravemente atropellada por un coche y tuvieron que amputarle una pierna para salvarle la vida. Justo antes de entrar en cirugía, el médico le informó que tenía cáncer de pulmón terminal. En ese momento metí a mi padre en la cárcel. Mi madre biológica, la señora Triehue, quien una vez encerró a mi madre en un hospital psiquiátrico, también fue internada en un hospital psiquiátrico por mí. Chan Chan le rogó al diputado que la trajera a verme, con la esperanza de que pudiera salvar a su madre debido a su muerte inminente. Mi niego. Al día siguiente, se suicidó. En su nota de suicidio, escribió que solo esperaba utilizar la muerte para expiar los errores de su madre. Miré directamente a los ojos del diputado y ya no veía la figura del joven que había estado conmigo durante los años oscuros. Sus ojos en ese momento eran exactamente como cuando la abrazó fuertemente, llenos de odio, fríos y distantes. Fue entonces cuando entendí. Él empezó a odiarme desde ese día. Una sensación fría y vacía brotó dentro de mí como un abismo sin fondo, tragándose todas mis emociones. Fue igual que el día que vi a mi madre volverse loca y gritarme desde la azotea. Nadie pudo detenerla. Lo sé, el chico que pasó esos días oscuros conmigo ya no está aquí. Oí mi propia voz, fría como el hielo, hablar. ¿Por qué debería usar algo para la persona que empujó a mi madre a la muerte? ¿Por qué debería sentirme culpable porque la hija del enemigo encontró su propio fin? Ese año, fueron Triehue y mi padre quienes empujaron a mi madre a la muerte, sin mencionar que me torturaron de todas las maneras posibles. Si no fuera por el testamento de mi abuelo, que puso una condición estricta de que la propiedad solo me sería transferida cuando cumpliera 20 años, si hubiera muerto y todos mis bienes hubieran sido donados, probablemente no habría llegado a la edad adulta. Sin embargo, solo porque me enamoré de Potui, tuve que vivir con desprecio y dolor, tanto en casa como en la escuela. Potui había visto mis muchas heridas muchas veces y había jurado hacerme justicia. Pero ahora, dijo. Tuon Nin, realmente no puedo aceptarlo más. ¿Cuándo te convertiste en una persona tan cruel? Sonreí suavemente, me quité el anillo que había usado durante 10 años y lo coloqué frente a él. Si es así, diputado Tui, detengámonos aquí. Potui se quedó atónito, pero no podía creer que me atreviera a cortarlo. Pero rápidamente cambió su tono, bajándolo, dando un toque de advertencia. Deberías pensarlo nuevamente, si te vas de aquí hoy, la relación entre la familia del diputado y la familia Tuon también terminará. Me detuve y miré hacia atrás. Su rostro se relajó un poco. Mientras aceptes el asunto de la Mullen, te prometo que la alianza entre las dos familias permanecerá intacta. Potui, lo interrumpí con voz firme, creo que nunca me has entendido. Ese año vi con mis propios ojos a mi madre sufrir innumerables veces por amor, solo para recibir traición tras traición de mi padre. Entendí una cosa. El perdón ilimitado no puede intercambiarse por bondad, sino que solo hace que recibas represalias gradualmente. Y nunca me dejaré caer en esa rutina. Tan pronto como salí del hotel, volví inmediatamente a la empresa sin detenerme en ningún otro lugar. En este punto, todos los sentimientos personales quedan de lado.
Apenas tuve un minuto para pensar o preocuparme tan pronto como entré en la oficina. Le pedí a la secretaria que contactara al Departamento de Comunicaciones y a todo el Consejo Ejecutivo para convocar una reunión de emergencia. El hecho de que me permitieran retirarme fue una declaración tácita del colapso del matrimonio entre las dos familias, la del comerciante y la del diputado. En tal situación, necesito elaborar de inmediato un plan para manejar la inminente crisis de los medios, manteniendo al mismo tiempo la confianza de los inversores ante las inevitables fluctuaciones. Todavía con mi vestido de novia puesto, me senté en la oficina, las luces brillando sobre mi vestido blanco puro. Aunque mi cuerpo estaba cansado, mi mente todavía estaba inusualmente alerta. El nombre del vicepresidente heredero, buscado por los medios de comunicación, es siempre un nombre que llama la atención. Lo que ocurrió en la boda de hoy no se puede mantener en absoluto en secreto. Casi podía imaginar los titulares sensacionalistas que inundarían las plataformas de redes sociales a la mañana siguiente. En lugar de esperar pasivamente a que la opinión pública estallara, opté por liderar proactivamente el flujo de noticias, convirtiendo la tormenta en una ventaja para atraer la atención al mercado. Todavía con mi vestido de novia, me reuní toda la noche con líderes clave, con la intención de manejar a los medios esa noche. Los líderes clave han comenzado a buscar un nombre que atraiga los titulares. Inclinó la cabeza, su flequillo desordenado ondeaba por el viento y parecía un poco lamentable. De repente me pareció interesante y quise bromear un poco. ¿Siempre eres así de tímido? Me reí suavemente y levanté la mano para apartar con delicadeza los mechones de cabello sueltos que tenía delante de la frente. Pero no soy alguien que se deje engañar por estos trucos. Hyun Ibai se detuvo, su expresión era como si acabara de darse cuenta de que había ido un poco demasiado lejos. Cuando lo vi con cara de querer culparse a sí mismo hasta el punto de desplomarse, tomé la iniciativa de tomarle la mano. Vamos, me miró sorprendido. Sonreí y lo llevé a mi casa para que viera primero el entorno en el que vivía. Sobre la mesa había un contrato de inversión de la familia Hyang y un acuerdo prenupcial. El capital invertido en el proyecto se convertirá en acciones bajo el nombre de Hyang Kawai Baj. Después de que el abogado haya presentado los términos de propiedad, a continuación vienen los acuerdos relacionados con la vida matrimonial y los hijos. El contenido no parece antiguo, es simplemente simple. Ambas partes son voluntarias, no forzadas, ni excesivamente limitadas. Si durante el matrimonio dos personas no pueden alimentar sus sentimientos, entonces cualquiera de ellos tiene derecho a proponer terminar su vida juntos. Durante ese tiempo, si hay un hijo y el hijo es hijo único de ambos, el apellido del hijo seguirá al de la madre. Cuando ambas partes deciden divorciarse, el hombre tendrá que renunciar voluntariamente a la custodia del niño. Y a la mujer tampoco se le permite alegar ningún motivo para pedirle que siga haciéndose responsable del cuidado. Ese es el límite claro que establezco para esta relación. De todos modos, mi familia todavía dirige una empresa que necesita un heredero. Sé que estas reglas pueden ser difíciles de aceptar para la gente. Cuando vi a Hyun Ibai sentado allí, con el rostro inexpresivo como si le hubiera caído un rayo después de oír todos los términos, dejé de andar con rodeos y hablé directamente. El grupo Tuonti necesita un sucesor. Si siente que no puede aceptar estos términos, puedo buscar asistencia médica para tener hijos. No, no es que me oponga, interrumpió rápidamente Hyun Ibai. Es solo que. Miró al abogado, con la cara roja hasta las muñecas, y susurró. Estoy pensando en qué nombre deberíamos ponerle a nuestro bebé. Las comisuras de sus labios seguían levantándose, incapaz de contener su sonrisa. Yo. No es de extrañar que Thers Nugget dijera una vez que su hermano menor era un romántico hasta el punto de ser poco realista. Pero mirándolo de cerca, es realmente lindo. Después de que se firmaron todos los documentos y acuerdos, esa noche, Hyang Thers Nugget en una entrevista anunció públicamente la información sobre el matrimonio de las dos familias y la expansión de la cooperación comercial. La buena noticia es que las acciones de Tuonti Hyang Tea aumentaron de precio. La mala noticia es que, debido a que Hyun Ibai rara vez aparece en público, y Hyun Suyue y yo hemos tenido muchas interacciones en el pasado, así que...
Incluso la historia de mi salvando a Hyun Soo-yue en medio de una calle llena de gente ese año fue ampliamente reportada en el periódico local. Entonces, cuando se publicó la noticia de que las dos familias se habían vuelto amigas, los internautas no dudaron en empezar a asociarme con Hyun Thursday-Nuyet. No me importan esas cosas. Hasta que el asistente me recordó que había un vídeo de mí y Hyun Ibai haciendo la ronda de búsqueda caliente. Después de dejar la universidad, Hyun Kagwai-bach abrió un pequeño estudio de juegos y lanzó 2 juegos independientes que fueron muy apreciados tanto por su calidad como por su contenido. Entonces, cuando vi el icónico logo del estudio como avatar de la cuenta que acababa de publicar ese clip, entendí inmediatamente por qué había estado abrazado a su computadora portátil sin decir una palabra durante los últimos 2 días. No esperaba que le importara tanto. Pensando así, inicié sesión en mi cuenta personal de redes sociales y le di me gusta al vídeo. Inmediatamente después de eso, apareció una notificación, la otra cuenta me estaba siguiendo. Incliné la cabeza y sonreí suavemente. Mi asistente no parecía entender lo que estaba pasando. No di explicaciones, simplemente me levanté derecho y caminé hacia la sala de reuniones. La reunión duró hasta la tarde y cuando terminé eran casi las 10 de la noche. Cuando llegué a casa, lo que me llamó la atención fue el subdirector de policía Tui y Hyun Kagwai-bach sentados en el sofá, mirándose fijamente. Al verme entrar, ambos se levantaron al mismo tiempo y dijeron, «Seguridad, seguridad». Las palabras juntas hicieron que ambos se sobresaltaran y se miraran con cautela, para finalmente girar sus ojos hacia mí al mismo tiempo. En esa mirada, inesperadamente, había una mirada de resentimiento. Puse cara seria y caminé hacia Hyun Kagwai-bach. No sé qué imaginaba, pero de repente sus ojos se volvieron extrañamente tristes. Mientras tanto, el rostro del diputado Tui mostraba una satisfacción no disimulada. Te lo doy habla. Hyun Kagwai-bach, ¿por qué dejaste entrar a gente ajena a tu casa? Tan pronto como esas palabras salieron, Hyun Kagwai-bach se quedó atónita por un momento, luego sus ojos se iluminaron, sonrió, tiró suavemente de mi manga y habló con voz clara. No lo dejé entrar, él mismo abrió la puerta. En ese momento recordé de repente que Potui todavía tenía la llave de mi casa. Lo miré, pero mantuve mi expresión fría y severa mientras hablaba con Hyun Kagwai-bach. La próxima vez que se encuentre con una situación similar, simplemente llame a la policía. No me gusta que vengan extraños a mi casa. El rostro del diputado Tui se oscureció inmediatamente. Comercio, apretó los dientes. Hyun Ibai inmediatamente dio un paso adelante y se paró frente a mí, como si temiera que me lastimara. No me eché atrás, simplemente miré directamente a los ojos de Potui, con resolución. Potui, este no es el lugar para ti. A partir de ahora no vuelvas a venir sin permiso. La mirada de Potui pasó junto a mí y se detuvo en Hyun Kagwai-bach. Apretó la mano y la soltó después de un momento. Bien por ti, seguridad. Al verlo alejarse con ira contenida, simplemente suspiré suavemente y sondeé a Hyun Kagwai-bach. Recuerde llamar a alguien para cambiar la cerradura de la puerta mañana. Hyun Kagwai-bach asintió obedientemente y luego me miró fijamente con ojos que parecían estar contemplando algo. Antes de poder reaccionar, de repente me abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Yo, Hyun Kagwai-bach, prometo que a partir de ahora no traicionaré el negocio en absoluto. Me quedé quieto, sin responder palabra alguna. Simplemente, instintivamente, levanté mi mano, abrazándolo lentamente, no muy fuerte pero lo suficiente para que la otra persona sintiera la respuesta. Es cierto que la vitalidad de los jóvenes no es ninguna broma. Normalmente tengo problemas para dormir, pero esta noche dormí hasta el mediodía sin tener ningún sueño y sin despertarme en medio de la escuela. Ese día era sábado, desayuné tranquilamente la comida que Hyun Kagwai-bach preparó temprano, luego lo llevé de regreso al estudio para trabajar. De camino a casa, como de costumbre, pasé por una floristería conocida, elegí un ramo sencillo y conduje directo al cementerio para visitar a mi madre. Pero lo que me sorprendió fue que, frente a la tumba de mi madre, estaba la figura de un diputado. Desde su muerte, el juez no ha vuelto a aparecer aquí. Me acerqué todavía con el ramo de flores frescas en la mano.
Al pasar unas cuantas filas de tumbas, mis ojos y los del diputado se encontraron sin decir palabra. No me importó. Simplemente fui directo y puse flores en la tumba de mi madre como cada otra vez. Me llamó con voz vacilante, como si buscara las palabras. Realmente tengo la intención de casarme con ese chico de la familia Jiang. Me giré, lo examiné de pies a cabeza y me eché a reír con la voz llena de sarcasmo. ¿Y qué tiene que ver contigo? Habiendo terminado de hablar, me agaché, recogí el ramo de flores que acababa de colocar el diputado, me di la vuelta, caminé hasta el bote de basura cercano y lo tiré sin dudarlo. Él gritó mi nombre en pánico, luego corrió hacia mí y agarró mi muñeca como si tuviera miedo de que saliera corriendo. ¿Qué estás haciendo? Aparté mi mano de él de golpe, con los ojos sin emociones. En lugar de eso deberías preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres? Con eso, hice un gesto con la mano y lo apagué sin dudarlo. Simplemente me apagaste. Levantó las manos para cubrirse la cara y me miró en shock, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Ese atajo, debería haberlo reservado para ti desde aquel día en el que te paraste en el altar realizando la farsa que llamaste amor. Continué con frialdad. ¿Crees que por todas las cosas que hiciste arruinando mi boda, pisoteando mis proyectos, causando problemas todo el tiempo, puedo fingir que nada pasó y volver a vivir una buena vida contigo como antes? Él, el diputado, se quedó congelado en el lugar. Y sonreí, una sonrisa desdeñosa. Diputado, puedo adivinar lo que está pensando, pero no crea que es tan importante. Con eso, me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí parado, sin palabras. Sé muy bien que una persona como él nunca tuvo la intención de terminar las cosas completamente conmigo. Él solo quería que yo inclinara la cabeza, quería tomarme prestada para quitarse la culpa de su corazón por la culpa de su amante secreta. Él sabía que yo no era crédulo y que había crecido careciendo de confianza básica en las relaciones. A excepción de él, con quien vivo desde la infancia, casi nadie consigue hacerme abrir fácilmente. Pero lo que nunca entendió fue que nunca consideré el amor como algo esencial. Y no permitiré que nadie, incluyéndote a ti, vuelva a utilizar el nombre del amor para hacerme daño. Mi boda con Jiang Kawai-bach se celebró con muchísimo lujo, provocando literalmente caos en la ciudad. No sé si ella quería estar un poco enojada por mí, pero Jiang Zersdanujet gastó mucho dinero para comprar todo el sistema de publicidad ese día para celebrar nuestra boda. Justo antes de que comenzara la ceremonia, Jian Ibai mostró felizmente una espectacular actuación con drones que dirigió personalmente. Y no se detuvo ahí, también hizo un vídeo de apertura para la boda, riéndose y hablando mientras lo hacía. Esta vez definitivamente debo estar en la búsqueda caliente, superando a mi hermana. No hace falta decir que todo el personal del estudio estaba emocionado y competía para burlarse de su jefe. Finalmente, el jefe tenía un lugar donde usar sus habilidades para hacer avances de juegos. Jiang Zersdanujet estaba de pie junto a él, pareciendo indiferente a primera vista, pero a sus espaldas rápidamente empujó el vídeo al sistema de publicidad, convirtiéndolo en la lista de tendencias principales. Ella le hizo entender a su hermano cómo era que el dinero lo definiera todo. Jiang Kawai-bach vio el comentario que nos elogiaba como una hermosa pareja y corrió emocionado a presumir. Su rostro brillaba tan intensamente como el sol del mediodía. Mira, los internautas dicen que somos una pareja perfecta y están mintiendo. En ese momento los medios de comunicación pidieron tomar una foto familiar. Esta escena es increíble. Jiang Zersdanujet lo dijo medio en broma, pero aún así se acercó y me rodeó con su brazo, chasqueando la lengua. Nunca pensé que terminaríamos siendo suegros. Jiang Kawai-bach se puso de pie, con el rostro serio pero sus ojos aún brillaban con una mirada linda y tonta. Todo iba bien hasta que de repente apareció el diputado. Miré a los hermanos Jiang, ellos eran las dos personas que la llamaron. Jiang Kawai-bach inmediatamente hizo un gesto con la mano para negarse, mientras que Jiang Zersdanujet lo rechazó resueltamente. ¿Cómo podría ser eso? ¿Necesito llamar a alguien para invitarlo a salir? Eché un vistazo a los periodistas que merodeaban por allí. Jiang no quería que su boda volviera a convertirse en un espectáculo público. Y una vez más, algunas cosas simplemente deben dejarse reposar.
Entonces le dije a mi asistente que llevara al ayudante al salón detrás del escenario del hotel. Me crucé de brazos, me senté en el sofá con mi vestido de novia que todavía no me había puesto y pregunté con voz suave: ¿qué planeas hacer hoy? El diputado se quedó allí mirándome, con sus ojos fijos en el vestido de novia, congelados por un momento, como si estuvieran retenidos por algún pensamiento. No fue hasta que vio a Jian Ibai a mi lado que mostró una evidente incomodidad y habló: «Quiero hablar contigo en privado». Al escuchar eso, Jian Kagwaibaj se giró para mirarme, sus ojos parecían tener un poco de vacilación. Pero al final él respetó mi decisión. Justo cuando estaba a punto de irse, le tomé la mano, sin dejarle irse. «No es necesario, todo lo que pasa entre él y yo, él tiene derecho a saberlo». Después de decir eso, Jian Kagwaibaj me miró como si acabara de ganar la lotería, sus ojos se iluminaron, su rostro parecía orgulloso como un perro grande que acaba de ser acariciado por su dueño, incluso levantó la cabeza para desafiar al diputado. Sin detenerse ahí, bajo mi mirada atónita, sacó una pequeña libreta roja del bolsillo de su traje y la abrió justo delante del diputado con una mirada de suficiencia. Me quedé atónito. ¿Quién en el mundo llevaría consigo un certificado de matrimonio así? Pero cuando vi la expresión un tanto infantil pero ingenua de Jian Kagwaibaj, no pude soportar culparlo. No sé por qué, pero en esta situación lo encuentro divertido y un tanto indescriptiblemente adorable. Me giré para mirar al diputado, sin andarme con rodeos. Verás, Jian Kagwaibaj y yo estamos legalmente casados. Si tienes algo que decir, dilo rápido o te pediré que salgas. El diputado se quedó atónito, con los ojos pegados a la foto de la boda en el certificado, y murmuró: ¿cómo es eso posible? ¿De verdad te vas a casar con otra persona? Jian Kagwaibaj guardó lentamente el libro rojo en su bolsillo, ignorando por completo la expresión cada vez más distorsionada del diputado. Para que quede claro, debería casarme con Nin. El comandante adjunto levantó la cabeza y me miró lentamente, con los ojos llenos de complejidad. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿Quieres burlarte de mí? Sabes que realmente nunca quise romper contigo. Me dismay sin piedad. Diputado, usted siempre es egocéntrico. ¿Quién te crees que eres para que yo deje todo igual para ti? Después de lo que hiciste, todavía crees que volveré a ti. Pero, me prometiste, a mis 57 años, que solo te casarías conmigo en el futuro. Y también dijiste que nunca me traicionarías. Pedí una búsqueda a cambio. ¿Cuál fue el resultado? La persona por la que realmente sientes algo es secretamente tuya, ¿verdad? No la amo. Yo solo. Es solo que él no puede evitar sentirse culpable hacia ella, y más aún no puede soportar el hecho de que no soy fácil de controlar. Así que usaste eso como excusa para imponerte conmigo, ¿verdad? Hablo con franqueza y sin evasivas. Te conozco demasiado bien. Fue movido por la verdad en su corazón. Y el hecho de que él quisiera aprovechar esa oportunidad para acorralarme no era diferente. No hace falta decir más. Sonreí débilmente. Durante mi tratamiento en el extranjero lo pensé bien. Eres una persona muy calculadora y aún así arruinaste la boda de una manera ridícula. ¿Es cierto que aunque una persona esté muerta, es secretamente sincera? Lo miré directamente a los ojos, abiertos y fríos. Incluso antes de fallecer, ya estaba insatisfecho conmigo. Como no le hice caso, comencé un proyecto para competir yo mismo con el vicealcalde. Porque me negué a ceder el 5% de la vicepresidencia. Porque exijo que nuestros futuros hijos tengan al menos un hijo con el apellido Tuón para hacerse cargo del negocio. Por eso, la dejó escabullirse en secreto entre sus pantalones e incluso tuvo la intención de ayudarla a luchar por la propiedad de mi padre. Solo para presionarme a dar marcha atrás, forzándome a confiar en ti, a llegar a un acuerdo contigo. ¿Es eso correcto? No es así, sigue negando el diputado. Pero no le di más oportunidades. Le hice un gesto con la cabeza a mi asistente, quien inmediatamente trajo los documentos recogidos del detective privado y los colocó frente a él uno por uno. Durante mi estancia en la Toscana, no me quedé sentado allí aferrándome al dolor y lamentando la montaña. Sigo actuando, silenciosa pero decididamente.
Siempre supe que el diputado no era el tipo de persona que se dejaba llevar fácilmente por las emociones, y más aún, no era el tipo de hombre que se dejaba llevar fácilmente por los sentimientos personales. Porque entiendo esa naturaleza, no dudo en gastar una gran suma de dinero para contratar al mejor equipo de investigación para rastrear la raíz de la relación entre él y Tam Tran Tran. Después de una investigación exhaustiva, la verdad salió a la luz. Resultó que desde el momento en que arrestaron a mi padre y me obligaron a asumir la gestión de la corporación comercial, el diputado ya había establecido contacto con Tam Tran Tran. Lo admito, aunque la moral de mi padre ha decaído, lleva muchos años teniendo un negocio y posee bastante patrimonio. Sigue siendo un personaje al que el mundo empresarial debe temer. Como heredero legal, Tam Tran Tran obedeció completamente los arreglos del diputado. Ella era originalmente una pieza de ajedrez que él había preparado desde el principio para colocarla en secreto dentro del negocio, un peón que planeaba activar cuando necesitara suprimirme. Sin embargo, quizás incluso el propio diputado no esperaba que Tam Tran Tran realmente se enamorara de él y de hecho tuviera una enfermedad terminal. Entonces, independientemente de si fue por un poco de arrepentimiento proveniente de sentimientos personales o simplemente porque quería extender las riendas para que fuera más fácil controlarme en el futuro, dispuso sacar del asilo de ancianos a la madre biológica de Shenzhen Zen, Zhao Wei, quien también era una de las otras herederas legales de mi padre. Pero quizás no pensó que no me quedaría de brazos cruzados y dejaría que él cambiara la situación. Elegí el camino rápido, usando la mano de la familia Tai para destruir a Trie Hue. En cuanto a la muchacha llamada La Muyen, a quien él empujó intencionalmente para reemplazar a Tam Tran Tran en su escenario amoroso, ella en realidad era solo otra hija ilegítima de mi padre. Solté una risa sarcástica y saqué de mi bolsillo una pila de fotos del oficial de prisión visitando a mi padre. Contrató a alguien para que hiciera en secreto una prueba de ADN entre La Muyen y mi padre, y luego trató de convencerlo de que le transfiriera parte de sus acciones. Luego organizó un gran drama en la boda, solo para dar a conocer la existencia de La Muyen. Tu plan es muy metódico. No me atreveré a hacer un gran alboroto sobre el nuevo proyecto de negocio, tragarme mi orgullo delante de socios y accionistas, perdiendo con ello prestigio a los ojos de todo el consejo de administración. Él trajo a La Muyen a la luz solo para que el mundo la viera claramente. Detrás de ella está la sombra del viceprefecto. Y el paso final después de la boda es presentar los documentos para que La Muyen ingrese oficialmente a la junta directiva de la empresa comercial. Hice una pausa por un momento, mis ojos miraban fríamente el rostro gradualmente pálido de Potui, mi voz firme pero llena de peso. Entonces, ¿por qué no te atreviste a hacerlo al final? Potui se sobresaltó por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de que el problema era ella. Ella había escondido a La Muyen. No necesito negarlo porque la verdad es tan obvia. Aunque La Muyen era la hija ilegítima de mi padre, solo fue producto de un amor fugaz y él no la trató bien. Ellos mismos no tienen ningún sentimiento hacia él. Si no fuera por el hecho de que quería recaudar dinero para tratar la enfermedad de su madre, La Muyen no habría aceptado desempeñar un papel en la trama de Potui. Pero ella conoce sus límites y no es alguien que pueda manejar el atolladero de las luchas de poder. Todo lo que necesitaba era una vida pacífica, lejos de todas las peleas, viviendo en paz con su madre. Por eso, cuando le di las condiciones, proporcionándole personal médico de primer nivel, la mejor medicina y garantizando que ella y su hijo podrían vivir una vida estable y segura en el extranjero por el resto de sus vidas, no dudó en firmar la transferencia de todas las acciones que acababa de recibir a mi nombre. Tomé con cuidado 2 copias del acuerdo de transferencia efectiva del archivo, las coloqué en el tablero y las empujé frente al diputado Tui. Mientras sus ojos recorrían la primera copia del acuerdo firmado por La Muyen, aunque su expresión se tornó agria, todavía trató de mantener la calma. Pero cuando miró la segunda copia, la sorpresa en su rostro no pudo ocultar. Tuon Nin, transfiere todas tus acciones a Podue. Acabo de ordenar la búsqueda y respuesta. Potui, después de tantos años de conocernos, debes entenderme muy bien. Debes saber que el mercado no es el lugar para actuar. La respuesta incluso sorprendió a Gianni Bai, que estaba a mi lado. Ese año, para ayudar a Potui a afianzarse en la viceprefectura,
no dudé en hipotecar la parte del negocio que tenía, más la finca de rosas que me había dejado mi abuela, todo a cambio de un 5% de las acciones de la viceprefectura para él. A lo largo de los años, en las reuniones de accionistas del grupo del vicepresidente, siempre me he puesto del lado del vicepresidente Tui sin dudarlo. Aunque él y yo teníamos conflictos y días de frialdad sin decirnos palabra, nunca le hice las cosas difíciles en esas reuniones. Poco a poco, todo el mundo asumía que los derechos de voto equivalentes al 5% de las acciones que yo poseía estaban en manos del vicepresidente Tui. Y gracias a eso, pudo dominar Podue durante muchos años. Podue, el hijo del segundo tío de la familia Po, también es primo de Po Tui. El diputado Due y su hijo poseen cada uno el 24% de las acciones, mientras que el diputado Tui posee el 27%. Si añadimos un 5% desde mi punto de vista, la balanza se inclina inmediatamente a favor de Podue. Esa es también la razón por la que el diputado Tui siguió intentando persuadirme para que le transfiriera acciones, porque nunca confió verdaderamente en mí. Tuonin, ¿qué quieres decir con eso? ¿Tienes conciencia? Apretó con fuerza el contrato de transferencia, con los ojos rojos por el odio reprimido y la desesperación. Después de tantos años de amistad, ¿cómo pudiste soportar tratarme así? Cuando el diputado Sui de repente se agitó, Hyun Ibai reflexivamente dio un paso adelante para bloquear entre él y yo. Esa acción enfureció aún más al diputado Tui. Se abalanzó hacia adelante, empujó a Hyun Kawai baja a un lado con fuerza y levantó la mano para golpearme. Sin embargo, su mano se detuvo en el aire cuando sus ojos se detuvieron en el dorso de mi mano, donde había una cicatriz evidente que no se podía ocultar. Por el contrario, fui yo quien dio el primer paso, un enfrentamiento directo que hizo que toda la sala quedara en silencio. Tuonin, sus ojos se detuvieron en esa cicatriz, su voz ronca como si algo estuviera atascado en su garganta. Seguí su mirada, mis labios fríos. Po Tui, no es que no haya sufrido por ti, es solo que tú me traicionaste primero. Ese año, la familia del diputado fue manipulada por el segundo tío, el diputado Tui fue acorralado, incluso casi perdió la vida varias veces. Para salvarle la vida, no dudé en suplicarle al enemigo, dejando voluntariamente que me pisotearan 2 dedos, a cambio de una protección temporal. Sang-nin casi se derrumbó, su voz estaba llena de arrepentimiento. Me equivoqué, las cosas no deberían haber resultado así. Nunca he tenido un amor secreto. La persona que realmente amo de principio a fin siempre ha sido tú. Es solo que no puedo dejar ir su muerte, solo quiero que seas un poco más obediente. Pero nunca pensé en dejarte. No, señor diputado Tui, lo interrumpí con voz fría e indiferente. En el momento en que uniste tus manos con las de mi padre para oprimirme, debiste comprender que no podríamos evitar este día. Y otra vez, queriendo ser yerno de una familia amorosa, no es digno todavía. Dicho esto, me di la vuelta y salí resueltamente de la sala de descanso con Hyun Kawai Baj. Más de un año después, cuando estaba en el extranjero, ocupado expandiendo mi negocio, Hyun Suyue me llamó por vídeo, con su voz llena de emoción. Como ella le dio al diputado Due el 5% de sus acciones, él era como un tigre con alas. Basándose en esa ventaja, inició una nueva guerra con el diputado Tui. Po Due es verdaderamente el hijo de su segundo tío, sus acciones son tan extremas como las de su padre. Sabiendo que el vicepresidente Tui había comenzado a recolectar acciones y atraer accionistas, inmediatamente utilizó todas sus fuerzas para contraatacar, incluso enviando gente para acorralarlo y obligarlo a firmar los papeles de transferencia. Hyang Danuyet hizo una pausa por un momento y luego continuó. Desafortunadamente, ella no estaba allí esta vez. Cuando lo encontraron, se dijo que tenía una pierna completamente rota. Yo simplemente respondí con un sí con indiferencia. Hyang Danuyet, al otro lado de la línea, se detuvo como si no esperara mi actitud tranquila. Su voz estaba llena de miedo. La verdad es que nunca podré entender al diputado Tui. Si él hubiera permanecido a su lado en paz, las cosas tal vez no habrían llegado a esto. Me reí entre dientes. Quizás nunca confió realmente en nadie desde el principio. Para él, si no puedo convencer rápidamente a la Muyen para que se ponga de mi lado, entonces, incluso si me vuelvo en su contra,
El escenario más profundo para él es intercambiar las acciones del negocio de la Mullen por el 5% que tengo. De cualquier manera, su objetivo final es capturar esa participación, y lo logrará de una manera u otra. Al escuchar eso, Hyang Thursday Nugget se quedó en silencio por un momento como si estuviera considerando, luego usó su mano suavemente. Por suerte, ella y él no llegaron hasta el final. Una persona que puede incluso calcular cada movimiento de su benefactor que le salvó la vida realmente hace que la gente se estremezca. Pensándolo bien, estar con alguien sencillo y sincero, no fue mi elección. En ese momento, Hyang Kawaii Baj apareció en la puerta, todavía con un delantal y sosteniendo a su pequeña hija llamada Tuon Tuon. Él sonrió brillantemente y me llamó. Cariño, es hora de comer. Al escuchar eso, Hyang Thursday Nugget inmediatamente cambió su actitud. Bueno, comparado con este idiota inofensivo, de repente encuentro a la gente fría mucho más atractiva. Entonces dudó un momento y volvió a preguntar. En un tiempo ella poseía una enorme suma de dinero proveniente de la venta de las acciones de la viceprefectura, y no le faltaban recursos para abrirse camino. Todavía no entiendo por qué eligió casarse con mi hermano. No respondí esa pregunta, solo sonreí. Tampoco quiero analizar demasiado sobre ese fugaz momento de ese año, si fue una emoción solitaria que hizo vacilar a la gente o un movimiento racional. Esas cosas ya no son importantes. Dicho esto, ahora tengo una comprensión clara de lo que necesito y la capacidad de tomar el control de mi camino. Sé valorar el amor que nace de la sencillez, sé responder y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de todas mis decisiones. Saludé suavemente a Hyang Thursday Nugget, borré nuevamente el mensaje sin leer del diputado y luego me volví para preguntarle a Hyang Kawaii Baj. ¿Qué estás cocinando hoy? El viaje que tenemos por delante es largo y hay muchas historias que esperan que descubramos. Nos vemos en el próximo vídeo.